Bueno, lo que vamos a ver acá es el trabajo práctico número 6, cimentaciones superficiales, la cual Horacio dio la teoría el martes pasado. Che, Pipi, no se ve en presentación. ¿No? Sí, Tenés solo, que... Buah. Ah, yo solo veo ve. como si estaría en el PowerPoint, no en Ah, grande. sí, pero se ve. Igual, si maximizás, ves bien. Claro, apretá ahí para modo presentación. Ah, poné presentación, Pipi, sí, mejor. Sí, estoy en la forma de presentación. No sé Ahí, cómo... ahí. ¿Ahí se ven? No, está igual. Ah, no sé, se ve, no sé entonces. Bueno, Yo estoy vos compartiendo la ves presentación. en Pero grande. no. Pero Sí, yo veo la poné, pantalla, poné veo la pantalla. presentación, ¿Cómo? que por ahí poné presentación y compartir la presentación directamente. Yo voy a la ventana, comparto la presentación. Claro, pero estás compartiendo la ventana, no estás compartiendo la presentación. Ah, bueno, a ver, espera, Hacé la presentación. Con Alt Tab te cambias al Big Blue Button No, y ahí vas a compartir. Vamos, comparto la pantalla. A ver. ¿Ahí? A ver. Yo todavía no veo nada. Ahí no se ve nada. No se ve nada, Pipi. Bueno, no. La introducción más o menos de lo que es lo que explicó Horacio, digamos, de lo que es fundaciones superficiales, son aquellas que se consideran cuando el ancho de la zapata B es mayor o igual a la profundidad de donde está sentada la zapata, ¿no? Esa profundidad DF. También se considera como zapata superficial cuando B es igual a D, o D un poquito mayor que B, pero siempre considerando que el suelo que está situado debajo del plano de fundación, el espesor D está formado por el suelo de menos resistente que el situado por debajo del plano de apoyo de fundación. Quiere decir que el suelo que está por arriba de la zapata es de menor resistencia que el que está apoyado a la zapata. Para cómo se ve así con todo, no sé cómo lo ven, se ven con todas las animaciones. Bueno, la capacidad de carga del método aproximado es la fórmula de Terzaghi, digamos, para el empuje pasivo, donde está dado por la carga de rotura, digamos, que va a resistir la zapata, está dada por un medio del peso específico del suelo, por un ancho de la zapata B, por el factor de capacidad referido a la sobre... ¿Pipi? Sí. Si ponés cruz, ahí te animar los numeritos, creo. Ah, listo, ahí se van. Genial. Ahí está. Genial. Bueno, la carga de rotura, digamos, de la fórmula de Terzaghi está dada por tres términos, que está dada por la fricción del material con el peso sin sobrecarga, la segunda por la cohesión y la fricción de un material sin peso y sin sobrecarga, y el tercer término, la fricción de un material sin peso pero con una sobrecarga Q, ¿no? Así que va a estar dado, digamos, está dado también por tres factores de capacidad de carga, que son N gamma, NC y NQ, que N gamma está referida a lo que es el peso específico del suelo. El NC está referido a la cohesión y el NQ a la sobrecarga, ¿no? Y todos esos factores de capacidad de carga están en función de phi, ¿no? Del ángulo de fricción del suelo. Y salen por medio de tablas. Es una tabla que la pueden encontrar, que posee esta, y también en algunos autores la toman de diferentes, pero bueno, se llegan siempre a los mismos valores. Una de las tablas es a la izquierda los valores de las curvas de NC y NQ, y a la derecha lo que vendría a ser el N gamma, ¿no? Así que bueno, entrando con un valor por el lateral, un valor phi, podemos obtener los valores de los coeficientes de capacidad de carga. Estoy acostumbrado a seguir. Bueno, la capacidad de carga, digamos, el método aproximado, tenemos la longitud finita, para la longitud infinita, era lo que vimos en la presentación anterior. Y después tenemos para longitud finita, tenemos zapata circular de radio R. Lo que varía son el primer término, que se multiplica por un 0,6, por el gamma del suelo, por el radio, por el coeficiente de capacidad de carga del peso del suelo, del peso específico del suelo. Más 1,2 de la cohesión, por el coeficiente de carga relacionado a la cohesión, más la sobrecarga por el factor el coeficiente relacionado a la sobrecarga. Y para las zapatas cuadradas, de ancho B,
de ancho B, tenemos que el primer término pasa a un factor de 0,4 y después el resto se mantienen igual, ¿no? Y bueno, lo que obtenemos ahí es el coeficiente de rotura, la capacidad de rotura. Pero necesitamos tener la capacidad de carga neta, que es la carga de rotura, menos la tapada del suelo que está por encima de la zapata, que está dada por el peso específico del suelo, por esa altura dF. Y después, para obtener el Q admisible, lo tenemos que dividir ese Q de rotura neta por un factor de seguridad, ¿no? Ese factor de seguridad está dado según los datos que poseamos del problema, ¿no? Si solamente tenemos los datos del peso propio más la sobrecarga, ese factor de seguridad va a ser igual a 3. Ahora, si contamos con más información, que puede ser el peso propio, sobrecarga, más viento, más nieve, bueno, ya ahí el factor de seguridad disminuye porque tenemos más datos para resolver el problema. Entonces, ese coeficiente de seguridad no va a estar discriminando tanto a lo que es la carga admisible del material. Bueno, para el primer ejercicio se pide que calcular la carga admisible de una zapata continua de 2 metros de ancho para cargas centradas y verticales apoyada a 1,5 metros de profundidad en el suelo compacto y homogéneo cuyos parámetros de corte son los siguientes. Tenemos una cohesión de 15 toneladas sobre metro cuadrado, un ángulo de fricción de 5 grados y un peso específico de 1,8 toneladas sobre metros cúbicos. Y también pregunta, en el mismo enunciado, ¿cómo se modificaría la capacidad de carga si al nivel de fundación lo pasamos de 1,5 metros a 3 metros en el mismo suelo? Así que bueno, para zapata continua, como le habíamos presentado en la primera presentación, tenemos que la capacidad de carga de rotura es igual a 1 medio del peso específico por el ancho de zapata, por el coeficiente de carga, más la cohesión por el otro coeficiente, más la sobrecarga por el otro coeficiente, digamos, de carga. Como tenemos los datos, el ángulo de fricción lo tenemos, que es 5 grados, entonces entramos con esta línea, ¿no? de la izquierda de la gráfica, entramos con 5 grados, y donde nos corta las curvas, sacamos los coeficientes. Para el coeficiente de NC va a ser un valor igual a 7, para el NQ va a ser un valor de 1,2 y para el N gamma va a ser un valor de 0. Por lo tanto, el primer término que está en función del N gamma se hace 0. Por lo tanto, el curvatura vamos a tener que 15 toneladas sobre metro cuadrado, que es la cohesión, por 7, que es el coeficiente de NC, más 1,8 toneladas de metros cúbicos, que es el peso específico del suelo, por 1,5, que es el DF, digamos, que es la tapada que tenemos del suelo que está por encima del nivel de fundación, por 1,2, que es el NQ. Eso me da un Q de rotura de 109,05 toneladas sobre metros cuadrados. Ahora lo que tenemos que resolver es la capacidad de carga neta, que como habíamos dicho era la capacidad de carga de rotura menos la tapada del suelo que está por encima del nivel de fundación. Por lo tanto, ahí tenemos la cuenta, que digamos, el Q de rotura es 109,05 menos 1,8 por DF, que es 1,5. Por lo tanto, nos da un Q de rotura de 100,6,35 toneladas sobre metros cuadrados. Bueno, conociendo que solamente los únicos datos que tenemos, el peso propio y la sobrecarga, el factor de seguridad vamos a adoptar como 3. Por lo tanto, de ahí podemos despejar, de la fórmula del factor de seguridad, podemos despejar el Q admisible y podemos obtener que, dividiéndolo por el factor de seguridad y el Q de rotura, nos da un Q admisible de 35,45 toneladas sobre metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que va a soportar el suelo para una zapata de un ancho finito y para una zapata longitudinal, ¿no? Si nosotros tenemos unas tensiones en la columna que van a descargar sobre la zapata que son mayores a 35,45 toneladas sobre metro cuadrado, lo que vamos a tener que hacer es aumentar la superficie de la fundación, ¿no? Para que sea menor al Q admisible del suelo que va a soportar esa zapata. Ahora el siguiente paso va a ser si al nivel de fundación lo aumentamos y nos vamos a una profundidad de 3 metros. Como el ángulo de fricción se mantiene igual porque es el mismo suelo, entonces los coeficientes van a ser iguales,
Por lo tanto, el cubo de rotura, en este caso, va a ser 113,10, porque lo único que va a cambiar va a ser el DF de la sobrecarga que tenemos en el último término. El cubo de rotura neta también va a influir, porque va a influir con el tema de la tapada, digamos, va a aumentar el nivel de tapada. Por lo tanto, el cubo de rotura neta, que acá está mal, digamos, falta agregarle, acá va, cubo de rotura neta, lo que es 107,70 toneladas sobre metro cuadrado. Entonces eso lo dividimos por 3, que es el factor de seguridad por sobrecarga y peso propio, y me da un cubo admisible de 35,9 toneladas sobre metros cuadrados. ¿Qué vemos ahí? Digamos, comparándolo con el nivel de fundación a 1,5 metros, tenemos que no varía mucho, no varía casi nada la carga admisible del suelo, ¿no? Aumentamos mucho más la profundidad, al doble no fuimos, y no nos influye en casi nada esa profundidad, ¿no? Porque en este caso el N gamma, al ser un ángulo de fricción muy bajo de 5 grados, el coeficiente de carga se nos hace 0, entonces no anula el primer término. Entonces acá nos está dando, no influye la profundidad en este caso. ¿Les quedó claro en este ejercicio? Pasamos al ejercicio número 4, si no hay ninguna inquietud. Sí, Pipi. Listo, pasamos al 4 entonces. Bueno, lo que nos pide el ejercicio número 4 ya es un ejercicio en donde una de las zapatas superficiales va a estar apoyada sobre arena, ¿no? El ejercicio dice que una construcción se fundará a una profundidad de 3 metros. A esta profundidad existe un manto homogéneo de arena con un peso específico de 1,75 toneladas sobre metros cúbicos. El ensayo CPT arrojó los siguientes resultados. Tenemos un estudio de suelo, donde tenemos un cuadro que nos da a niveles de cada un metro, al metro, a los 2, a los 3, 4, 5, 6, 7 y 8, la resistencia a la penetración del SPT que nos da los números de golpes, ¿no? Tenemos 5 golpes para el primer metro, 7 golpes para el segundo, 18, 16, 22, 20 y mayor de 50 a los 7 metros y 8 metros de profundidad. Los que nos piden el punto A, que es lo que vamos a ver ahora, digamos, el punto B va a quedar para que ustedes lo resuelvan en sus casas, es calcular la capacidad de carga de la fundación con un diámetro de 3 metros, ¿no? Una fundación circular, digamos, de 3 metros de diámetro, cuando el nivel freático se encuentra a diferentes profundidades. Primero a los 10 metros, después a los 6 metros, a los 4 metros y sobre el nivel de terreno natural, ¿no? Entonces lo que vamos a tener que ver es la carga admisible del suelo para diferentes niveles del nivel freático. Bueno, como ya le explicó Horacio, hay 2 métodos para calcular la carga admisible, digamos, en arena. El primer caso que vamos a ver, que también le explicó Horacio, es cuando queda definido por el criterio de asentamientos, ¿no? Donde se basa en correlaciones empíricas del número de golpes del SPT, por eso nos da ese cuadro con el dato del SPT. Y bueno, y con este criterio, digamos, de asentamientos es para que se produzca un asentamiento máximo de 2,5 centímetros, ¿no? Entonces, lo que nos da la teoría es, a través del número de golpes, entrar a unos gráficos que van a estar relacionados con el nivel de profundidad donde va a estar sentado el DF, donde va a estar el nivel de fundación, digamos, de la zapata, sobre el ancho de la zapata misma, ¿no? Tenemos 3 gráficos ahí que están con la relación nivel de fundación con ancho de zapata igual a 1, a 0,5 y a 0,25, y el mismo se ingresa por la parte de abajo, ¿no? del diagrama, donde no va a dar el ancho de la zapata, que ingresando hacia arriba nos vamos a encontrar con la curva donde está el N golpe referido al nivel de fundación. Y ahí corta la curva y hacia la izquierda no va a dar el cubo admisible de la arena para esa zapata. Y después tiene que ser por el otro criterio, que es el criterio que vimos anteriormente, el de rotura. Bueno, para el primer punto, digamos, tenemos una zapata, dijimos, de 3 metros de diámetro, con un peso específico de la arena de 1,75 toneladas metro cúbico, y una profundidad, digamos, de fundación de 3 metros, ¿no? Para el primer caso vamos a calcularlo con un nivel freático a 10 metros.
como tenemos que obtener una relación de D más B, que es la profundidad del nivel de fundación, más el ancho zapata, de 6 metros. Entonces vamos a tener que manejarlo entre D y D más B. Lo primero que tenemos que hacer es corregir el número de golpes, ¿no? del ensayo SPT. ¿Por qué? Porque el ensayo SPT está dado para valores de una sobrecarga de 1 kilo por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a ir cada vez más abajo de materia de fundación, lo tenemos a esa sobrecarga de una atmósfera de 1 kilo sobre centímetro cuadrado, lo tenemos que corregir a través de la curva que está dada ahí en la presentación. Entonces tenemos que corregir que como pueden ver, que para una atmósfera en esta curva, el CN no va a dar igual a 1. Por lo tanto, no tiene corrección. Pero si nosotros nos vamos cada vez más abajo, con la sobrecarga, que esta sobrecarga es el nivel de fundación, vamos a tener que ir corrigiendo los números de golpes. Entonces, esta sobrecarga, ya lo saben, es gamma del suelo, de la arena en este caso, por el nivel de fundación. Bueno, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir ampliando el cuadro que nos dio, digamos, donde está referenciado los niveles, digamos, de donde se hicieron el SPT, digamos, a los diferentes niveles de suelo, de penetración. Nos da el Q de sobrecarga, ¿no? El gamma del suelo por el gamma de la arena por la tapada. Entonces vamos a ir obteniendo ese Q que está dando acá en cada nivel de penetración. Nos va a ir arrojando esta tabla, nos va a ir arrojando, digamos, vamos cortando con el Q que nos va dando, vamos cortando esta tabla y nos va dando los diferentes CN, ¿no? C sub N. Por lo tanto, vamos a tener el número de golpe corregido, ¿no? Que si teníamos 5 nos va a quedar en 8, si teníamos 7 nos va a quedar en 9, 21, 17, 24, 20 y mayor que 50 sigue quedando igual. Bueno, como nosotros tenemos que obtener el número de golpe para poder entrar a la carga, a las curvas para obtener el Q admisible, tenemos que sacar un promedio de los números de golpe entre D y D más B, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos entre D y D más B una selección, digamos, se toma lo N corregido y se hace un promedio, ¿no? Entonces, con ese valor, entramos, perdón, me había pasado de largo. Entramos, se toma el valor promedio del N corregido entre D y D más B y nos va a dar un Q admisible, ¿no? Entramos con un ancho zapata 3, ¿no? Vamos a estar por afuera de la curva, pero ya vamos a estar en la parte recta de las curvas, que es lo importante. Lo importante es entrar y que el ancho zapata nos corte en la parte recta de la curva. Porque acá, con muy poca variación de ancho zapata, puede variar mucho el Q admisible. Entonces se recomienda siempre entrar por la parte izquierda de cada curva, ¿no? Y en la parte horizontal de las diferentes curvas. Como dijimos, estamos a 3 metros de profundidad y con un ancho zapata de 3 metros, entonces vamos a utilizar este diagrama o estas curvas por la relación que nos queda igual a 1. Nos da un promedio de 20 números de golpe, por lo tanto nos vamos a la curva, el N corregido de igual a 20, y tenemos un valor de Q admisible de 2,15 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Así que bueno, acá ya obtenemos el Q admisible neto para el primer punto. Ahora, si el nivel freático está a 4 metros, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener entre D y D más B una sobrecarga que va a estar influenciado por el gamma prima, ¿no? Que va a estar, digamos, que hay que tener en cuenta ya el nivel del agua. Entonces, hasta 4 metros vamos a seguir con el gamma natural, gamma en el nivel de fundación, y ya más allá de los 4 metros ya nos vamos a manejar con el gamma prima. Es el gamma natural, los saturados que tenemos, menos el peso específico del agua. Entonces, por lo tanto, el Q nos va a quedar por el gamma
por el D seco, digamos, la profundidad del nivel freático seco, más el gamma prima por el DI de cada estrato, digamos, de cada iteración del SPT, ¿no? Si vamos a estar, digamos, si vamos a 5, bueno, va a ser 5 menos esto, después va a ser 6, 7, 8, y así sucesivamente hasta completar el cuadro. Y bueno, ingresamos con este Q y vamos corrigiendo el N del ensayo. Por lo tanto, el N no va a quedar así. Y bueno, este promedio siempre lo vamos a tomar siempre que estos valores también sean similares o que no varíen mucho. Si estos valores varían mucho, se toma el menor, ¿no? ¿Quedó entendido eso? Porque después puede suceder que hay mucha variación entre el número de golpe, ¿no? Entonces, en ese caso se decide tomar el menor valor de todo, entre los valores de D y D más B. En este caso seguimos tomando el promedio y obtengo de la misma tabla un cubo admisible de 2,15 kilogramos centímetros cúbicos. Pero en este caso, que lo que no hicimos en el paso anterior es la corrección por el nivel freático, ¿no? Como el nivel freático estaba muy por debajo, estaba más allá de D y D más B, no era necesario tenerlo en cuenta. Pero ahora sí. Entonces, ahora lo que tenemos que tener en cuenta es el nivel de W, que es el nivel donde va a estar ubicado el nivel freático, en este caso los 4 metros, y lo dividimos por D más B, que va a ser 6 metros, lo multiplicamos por 0,5, y después le sumamos este 0,5. Entonces nos va a dar que el cubo admisible va a estar influido por este factor de reducción por el nivel freático. Entonces nos va a disminuir el valor del cubo admisible neto a 1,79. Entonces, ahí ya pueden ir observando cómo influye el nivel freático en nuestra capacidad admisible del suelo. En este caso, en la arena. Bueno, cuando ya tenemos el nivel freático a 0 metros, lo que nos cambia va a ser casi el mismo paso anterior, pero este D sobre B va a ser igual a 0, ¿no? Porque no vamos a tener de profundidad el nivel freático. Entonces, el factor de seguridad va a ser de 0,5. El factor de seguridad no, perdón. El coeficiente de reducción por nivel freático va a ser de 0,5. Así que bueno, después del mismo paso, el anterior, digamos, obtengo un N promedio, un número de golpe promedio de 25, que nos va a dar, entrando de vuelta a la relación de D sobre B igual a 1, nos va a dar en esta altura, digamos, entre 20 y 25, en la mitad, por lo tanto nos va a dar un cubo admisible de 2,7 kilogramos centímetros cúbicos. ¿Qué pasa? Que ahí lo tenemos que multiplicar por ese factor de reducción por el nivel freático, que era 0,5, entonces nos queda que el cubo admisible neta es de 1,35 kilogramos centímetros cúbicos. Bueno, y acá ya hacemos el tema, la determinación por asentamiento, y lo que tienen que verificar es la capacidad de carga por rotura, ¿no? Que es el QD es igual a 0,5 por el ancho de zapata, por el peso específico del suelo, de la arena en este caso, por el N gamma, más el gamma el peso específico de la arena por la tapada, digamos, el DF, por el coeficiente de carga NQ menos 1. Ahí no aparece el término de la cohesión porque no existe en arena, entonces de los 3 términos que teníamos en el caso anterior, vamos a tener 2 porque la arena en este caso no tiene cohesión, entonces se elimina el último término. La capacidad admisible la hacemos con el QD sobre, que este QD ya es la capacidad neta, ya se hizo el paso, por eso la fórmula queda así. Yo no se la puse porque está en la teoría de la transparencia que presentó Horacio el martes, está ahí. Así que, y ese Q sub D lo tenemos que dividir por el factor de seguridad, ¿no? Que puede ser 2,5 como 3, como íbamos hablando en el ejercicio número 1. Y bueno, y ahí quedaría ya resuelto el ejercicio número 4. No sé si tienen alguna consulta, duda, inquietud con respecto a este ejercicio. Y ya pasamos a lo que vendría a ser el último ejercicio. Perdón, Pipi, ahí Sí. ¿no te faltaría explicarle de dónde sacan el N gamma y el NQ? Porque eso lo tendría que calcular en función del número de golpes. Sí. Ah, estaba acá. Era la siguiente presentación, perdón, Horacio. Disculpa, porque no lo dijiste recién, por eso. No, es que yo, al no tener la presentación, me había olvidado de comentarle, digamos. Ahí está, sí. La Bueno, siguiente esa es la presentación parte que... era para la fórmula anterior, es lo que hizo Horacio.
comparado con las curvas para obtener los coeficientes del NQ y el N gamma, a diferencia de la otra tabla, de otra curva que vimos en el ejercicio número 1, esta está relacionado con el N, digamos, el número de golpe en un suelo granular. Este es un ejemplo, digamos, no es como... Este es un ejemplo, a modo de ejemplo, no es, digamos, no consideren como el feed del ejercicio anterior, sino que yo es para mostrarles de cómo se ingresa a la curva. Entramos con el número de golpe obtenido, ¿no? Cortamos esta curva de N, de número de golpe, y una vez que cortamos, bajamos y cortamos a la curva de N gamma y NQ, ¿no? Y ahí, una vez que corta una, tenemos el valor de N gamma y acá el valor de NQ. Así que, bueno, eso también lo tienen en la teoría y es para suelos granulares, se utiliza tanto para el cubo-rotura como para el método de asentamiento, se utiliza esta curva para los coeficientes, digamos, de NQ y N gamma. Que también estos coeficientes están dados también por el ángulo de fricción. Ustedes ven que se pueden ingresar también por acá abajo. Pero bueno, nosotros entramos, al tener los números de golpe, entramos acá por el lado derecho y cortamos la curva N de número de golpe. Así que bueno, eso es justo lo que me preguntaba Horacio, que sí, me estaba olvidando. Después no sé si tienen alguna otra consulta y podemos pasar al siguiente ejercicio. Bueno, si no tienen ninguna consulta, sigo entonces con el siguiente ejercicio. Bueno, este es el ejercicio número 5, donde tenemos que ver, digamos, el nivel de fundación de una torre de transmisión de TV, digamos, se va a realizar una fundación de hormigón en una fundación, digamos, de platea circular. Tenemos los datos del peso de la torre. El peso de la torre sin considerar el peso de la platea y el suelo de la misma es de 2.000 toneladas. Y la fuerza total del viento, ¿no? Que es H igual a 200 toneladas. Tenemos una fuerza horizontal en este caso, que va a estar aplicada, la resultante de esa fuerza del viento, va a estar a una distancia de 30 metros del terreno natural. En función, digamos, del perfil del suelo, se decidió fundar a 5 metros de profundidad sobre un manto de limo muy compacto. El nivel freático se encuentra a 6 metros. Tenemos los datos del suelo 1, que es el que está por encima del nivel de fundación. Es una arcilla medianamente compacta, que tenemos que la cohesión es de 0,4 kilogramos centímetro cuadrado, el ángulo de fricción de 3 grados, y el peso específico de esa arcilla es de 1,6 toneladas sobre metros cúbicos. El suelo 2 es un limo muy compacto, que es el que está fundada en la platea, con una cohesión de 1,5 kilogramos centímetros cuadrados, un ángulo de fricción de 5 grados. El C' igual a 0, el gamma' igual a 30 grados, y el peso específico saturado igual a 1,9 toneladas metros cúbicos hora. Así que bueno, el procedimiento de cálculo, bueno, consiste hay que predimensionar la platea adoptando un radio R, ¿no? Hay que llegar a un radio R para soportar todas esas cargas y la fundación también del suelo. Hay que aplicar, digamos, la presión generada de Bering-Hansen. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es el procedimiento. Acá el factor de seguridad que vamos a utilizar, en los casos anteriores usábamos 3 porque no teníamos la acción del viento. Ahora ya tenemos peso propio, sobrecarga, más la acción del viento, por lo tanto vamos a usar un factor de seguridad de 2,5. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Bueno, lo primero que se hace es obtener el peso de la platea y del suelo sobre el nivel de fundación. Entonces tenemos que el peso de la platea más el peso del suelo es igual, está dado por el peso específico del suelo por pi sobre r al cuadrado por d. Entonces ahí se considera todo ya un global de lo que es tapada del suelo más hormigón de platea, ¿no? Por lo tanto, ven ahí que el peso específico del material va a ser la del suelo 1, que está por encima del nivel de fundación, más el del hormigón de la platea. Entonces se saca un promedio de esos dos y se lo multiplica por D. El siguiente paso es encontrar la excentricidad que produce la carga del viento, ¿no?
Entonces acá lo que ya vamos a tener es una excentricidad como explicó Horacio el martes pasado. Por lo tanto, tenemos que obtener esa distancia que se va a producir, digamos, la excentricidad, digamos, de donde va a estar el nuevo centroide, digamos, de la platea, que se calcula a través de la sumatoria de momentos sobre los esfuerzos verticales. Los momentos va a ser la acción del viento, H, por la distancia del nivel de fundación más la distancia de la aplicación del viento, que era 30 metros, más era 30 metros de donde estaba la resultante del viento hasta el nivel de terreno natural. Y a eso le tenemos que sumar el nivel de fundación. Y el Q va a estar dado por el peso B más el peso de la platea y del suelo. Después, el tercer paso es calcular el área efectiva, ¿no? Nosotros para para calcular Briggs-Hansen tenemos que llevarlo a una zapata rectangular, ¿no? Por lo tanto, lo podemos hacer en este caso por esta ecuación, que es una ecuación matemática, de lo que hace es sacar esta área, digamos, y llevarla a un área efectiva que después nosotros calculamos, lo llevamos a una descomposición de B y L. O si no, lo podemos hacer gráficamente a escala, digamos, obteniendo en el gráfico estas dimensiones B o L. B y L, perdón. El siguiente paso, el cuarto, es obtener la carga de trabajo neta. Era como en el caso de los ejercicios anteriores. Tenemos que el Q neta es el Q menos el peso específico del suelo por D por el área específica, digamos, ¿no? Entonces, el área efectiva, que es la sobrecarga que tenemos por encima del nivel de fundación. Y el punto 5, ya sacamos la carga de rotura neta, que lo llevamos, como habíamos dicho, lo llevamos nosotros teníamos una platea, ¿no? Circular, pero recuerden que lo llevamos ya a una platea con el área efectiva, a una platea de dimensiones de rectangular. Nosotros teníamos que si teníamos la fórmula de curvatura para una zapata lineal, cuadrada o circular, ¿no? En este caso no vamos a hacer una zapata rectangular, nos vamos con la primera ecuación, que era la de una zapata infinita, ¿no? Longitudinal. Entonces usamos ese término, que es el término que vimos en las primeras presentaciones. El curvatura está dado por un medio de gamma por B por N gamma, más C, más la cohesión por el factor de la cohesión, más la sobrecarga por NQ. Entonces se verifica con los parámetros U, se verifica primero la condición a corto plazo, los parámetros no drenados. Y se obtiene el Q de rotura neta y, bueno, ya está cómo obtenemos el Q de el paso 4, y que estos pasos son los mismos que vimos en los ejercicios anteriores, el Q de rotura neta y el Q neta. El Q de rotura neta, digamos, minúscula, y el de mayúscula. Después van a ver dónde lo utilizamos. Que después, para ver el coeficiente de seguridad, es el Q de rotura neta sobre el Q neta, que en este caso era el Q admisible que utilizábamos en los ejercicios anteriores. Pero bueno, es lo mismo que veíamos en el otro ejercicio, pero con el factor de seguridad de 2,5, que es lo que vimos al principio de la presentación. Esto era con la fórmula anterior, con la fórmula, esta es la fórmula de Terzaghi, ¿no? Pero ahora tenemos que aplicar los coeficientes correctivos, ¿no? Para poder utilizar la ecuación de Briggs-Hansen. Entonces, los coeficientes correctivos teníamos tres coeficientes que van a estar participando en los tres términos de la fórmula de Terzaghi, que son el coeficiente de forma, el coeficiente de profundidad y el coeficiente de correctivo de inclinación, ¿no? De los cuales ambos se sacan por medio de tablas, y en esas tablas también están las fórmulas para poder obtener. Y después verificamos la seguridad a largo plazo con los parámetros drenados. Lo que hay que hacer nosotros es, digamos, es un ejercicio de iteración. Como decíamos, nosotros vamos a tener que obtener el radio de la zapata, ¿no? Para obtener el radio de la zapata, vamos a tener que, una vez que hacemos arrancamos con la fórmula de Terzaghi, vamos a pasar a la fórmula de Briggs-Hansen,
Y esa fórmula de Briggs-Hansen lo que nos va a hacer es corregir ese valor de capacidad. Por lo tanto, vamos a tener que corregir el valor del radio, ¿no? Del radio, del radio o del diámetro de la fundación circular. Entonces, vamos a tener que volver a corregir con esta última corrección, que nos dé lo más cerca posible al cubo admisible que necesitamos para las cargas que tenemos. Y después se hace una última verificación sin la acción del viento con el factor de seguridad mayor o igual a 3. Lo que voy a mostrar ahora son las tablas que tenemos para obtener los coeficientes correctivos, ¿no? En este caso, los coeficientes de profundidad, tenemos el DC, el DQ y el DS, que se entran con los valores de D sobre B, digamos la profundidad de tapada o nivel de fundación, sobre el ancho de zapata, y con los diferentes ángulos de fricción, va a cortar la curva del ángulo de fricción, y hacia la derecha vamos a obtener los valores de este DC. Una vez que obtenemos el valor de DC, digamos, podemos obtener el valor de DQ y el valor de DS. Porque el valor de DQ va a estar en función de DC y NQ. Y después para los coeficientes de forma, entramos con la relación B sobre L y con el ángulo de fricción de cada una de las curvas que nos da el suelo, cortamos hacia la derecha y nos da el valor de SC. De los cuales también, una vez que obtenemos SC, podemos obtener SQ y S gamma. Y bueno, y para el coeficiente de inclinación, con esta fórmula, va a estar dado por la carga horizontal, la carga vertical, el tangente de phi, y va a estar dado por el área por la cohesión. Entonces, con esos datos entramos acá y nos va a dar, cortamos con el ángulo de phi del suelo y nos va a dar el ángulo de el coeficiente correctivo de IC, y en este caso con I gamma. Y después IQ es igual a 1, en todos los casos. Ah, no, acá está el coeficiente de inclinación. El IQ está dado por esto. Va a estar dado por la inclinación de la carga. Está dado por casi los mismos parámetros que necesitamos. La carga vertical, la carga horizontal, el área de la zapata, o el área efectiva, por la cohesión, por el contragente de phi. Entramos de abajo hacia arriba, cortamos las diferentes curvas con diferentes ángulos de fricción y nos va a dar el valor de IQ. O si no, se puede obtener a través de la fórmula, como está en todos los casos. En todos los casos podemos obtener los diferentes parámetros cargándolo en una tabla de Excel sin tener que entrar a las curvas. Bueno, así que bueno, este es el procedimiento para poder calcular el ejercicio 5, que es un ejercicio que le van a tener que hacer con una planilla de cálculo, y es un proceso iterativo, ¿no? De los cuales van a tener que primero hacerlo con la fórmula de Terzaghi, y después pasan a aplicar la fórmula de Briggs-Hansen con los factores de corrección, ¿no? Y ahí van a tener que volver a corregir, adoptar el valor de R para ese Briggs-Hansen, porque va a ver que se le va a variar mucho el tema del cubo admisible. Y bueno, este es el último ejercicio del práctico. El ejercicio 2 y 3, que no le expliqué, es casi igual que el 1. Y bueno, y ahí tienen el procedimiento del ejercicio 4 para suelos granulares. Y el ejercicio 5 cuando tienen una excentricidad, que en este caso dada por la antena y la acción del viento. No sé si le quedó alguna duda con respecto a este último ejercicio. A ver, Pipi, apretá ahora el botón de presentación, a ver.